Muy buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de física con su profesor Francisco. El día de hoy abordaremos el tema número 12 que se titula Leyes de Kirchhoff. Es de destacar que esta clase es continuación del tema número 11 visto la semana anterior. Recordar las indicaciones de mirar el video tutorial, realizar el resumen en tu cuaderno y desarrollar los ejercicios según las explicaciones del video tutorial. En este caso, el ejercicio que vamos a dejar de tarea en el cuaderno es lo que me vas a enviar al correo, no va a haber práctica como tal. Debes enviarme al correo la imagen de la resolución del ejercicio que va a quedar como tarea. Recordar que las ecuaciones de malla nos proporcionan una forma rápida de resolver ejercicios de intensidad, tensión y resistencia en los componentes de un circuito eléctrico. Las ecuaciones de malla de Kirchhoff, desarrolladas en la primera y segunda ley, estas dos leyes las podemos utilizar resolviendo los valores de los componentes en un circuito eléctrico. Para resumir estas dos leyes, el físico escocés James Clerk Maxwell desarrolló las ecuaciones de malla. Bien, ¿qué cosas son las ecuaciones de malla? Muy sencillo. Las ecuaciones de malla son expresiones matemáticas que traducen un circuito como el que tenemos en la imagen a ecuaciones. Vamos empezando a identificar en este circuito qué es lo que estamos observando. En primer lugar, estamos observando dos fuentes de alimentación. Cuando hablamos de dos fuentes de alimentación, normalmente nos referimos a baterías. En este caso tenemos la batería B1 y tenemos la batería B2. B1 es una batería de 28 voltios y B2 es una batería de 7 voltios. ¿Qué más estamos observando? Estamos observando tres resistencias. Tenemos R1 que vale 4 ohmios, R3 que vale 1 ohmio y R2 que vale 2 ohmios. Tres resistencias observamos en este circuito. ¿Qué otra cosa estamos observando? Estamos observando dos mallas. Recordemos que una malla es un camino cerrado. Por lo tanto, en el caso de la corriente I1, que es lo que tenemos acá representado, es una malla. Bien, mientras que en el caso de la corriente I2 me define la siguiente malla, que es el siguiente camino cerrado. Si observamos también con detenimiento, miraremos que el caso de la corriente, tanto la corriente I1 como la corriente I2, están circulando en un sentido horario, es decir, a favor de las agujas del reloj. ¿Qué otra cosa podemos identificar en este circuito? Identificaríamos los nodos. Tengo dos nodos, el nodo 1 y el nodo 2. El nodo 1, tal como lo podemos observar acá, donde confluyen dos o más caminos o conductores. Igual en el nodo 2. Tenemos tres conductores que coinciden en este punto. Bien, recordando lo que hemos dicho previamente, el sentido que indican las flechas en cada malla nos indica el sentido que toma la corriente en esa malla. Conociendo el sentido de la corriente, que dicho sea de paso es arbitrario, ¿ok? Es arbitrario, es a conveniencia. Conociendo este sentido podemos saber el signo que tienen los valores de los elementos del circuito en cuanto a si su polaridad es positiva o negativa. Entonces tenemos por ejemplo el caso de la malla número 1. En esa primera malla tenemos la fuente de alimentación B1, la resistencia R1 y la resistencia R2. El sentido de la corriente es sentido horario, es decir, es el sentido a favor de las agujas del reloj, con lo cual vamos a observar la siguiente cualidad o peculiaridad. En el caso de la corriente I1, vamos a identificar cómo circula esa corriente a través de la batería B1. Lo que indica claramente acá es que esa corriente sale de la polaridad positiva de la batería. ¿Ok? La batería tiene una polaridad fija. ¿Ok? Y ese sentido de corriente me va a determinar a mí la polaridad en los elementos pasivos del circuito, que en este caso son las resistencias. Tomando en cuenta que en un elemento pasivo como una resistencia, la corriente siempre entra por su polo positivo y sale por su polo negativo. Bien, entonces, recorriendo las dos resistencias, tal como acabamos de explicar, por donde entra la corriente en la resistencia es su polaridad positiva,
y por donde sale es su polaridad negativa. Igualmente en la resistencia número 2 entramos por polaridad positiva y salimos por polaridad negativa. Ahora, para resolver y conocer estos valores eléctricos de los componentes de la malla, el señor Maxwell desarrolló las ecuaciones de malla a partir de la segunda ley de Kirchhoff, recordando que la suma algebraica de todas las diferencias de potencial debe ser igual a 0. Cuando hablamos de diferencia de potencial, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues simplemente a los elementos activos, como el caso de una batería, y los elementos pasivos, como en el caso de las resistencias, se van a determinar unos voltajes. Bien, en el caso de la batería hablaríamos de subidas de voltaje y en el caso de los elementos pasivos hablaríamos de caídas de voltaje o caídas de tensión. La suma algebraica de esos voltajes me debe dar, o está establecido, es igual a 0. Entonces vamos aquí a escribir rápidamente cómo sería la primera ecuación con la que vamos a trabajar. Puesto que la corriente I1, como dijimos hace un rato, sale del polo positivo de la batería, el valor de ese voltaje va a ser positivo. Bien, entonces la batería B1 me define un voltaje positivo. ¿Ok? Luego, al atravesar la primera resistencia, vamos a observar, ingresamos por el polo positivo, salimos por el polo negativo. Y recordando que aquí tenemos la corriente 1, en esta caída de tensión podríamos hablar que tenemos un voltaje en R1. Ya esto lo hemos trabajado en temas anteriores, voltaje en R1. Pero ese voltaje en R1, ¿a qué va a ser igual? A la corriente 1 multiplicado por el valor de la resistencia 1. Bien, eso es por ley de Ohm. Si seguimos entonces con el recorrido de esta corriente, observaremos que llega al nodo 1 y baja por esta rama donde está la resistencia número 2. También va a determinar una caída de tensión que vamos a llamar voltaje en R2. Vamos a escribirlo por acá por un ladito. Voltaje en R2. Pero ese voltaje en R2 lo voy a expresar como el producto de la corriente 1 multiplicado por la resistencia número 2. Bien, entonces, recapitulando, ¿qué tenemos acá? El valor de mi batería, que en este caso es B1, sumado con la primera caída de tensión, que es el voltaje en R1, sumado luego con el voltaje en R2. Pero aquí hay otra situación. Tenemos una situación acá, que la resistencia número 2 es simultáneamente atravesada por la corriente I2 en sentido opuesto. Entonces, aquí tendríamos un voltaje en R2 que va a estar determinado por esta corriente que tenemos acá. Entonces, tenemos acá que este voltaje en R2 tenemos que relacionarlo tanto con la corriente I1, que ya habíamos establecido por acá, atraviesa por aquí, y la corriente I2, que viene en sentido opuesto. Entonces, en esta resistencia hay dos corrientes que simultáneamente atraviesan este componente. Por lo tanto, el voltaje en R2 sería igual a la resistencia 2, indudablemente, multiplicado por la resta de la corriente 1 menos la corriente 2. Esto sería la forma correcta de expresarlo. Vamos a colocarlo un poquito más, que nos quede mejor ubicado por acá. Bien, el voltaje en R2 sería igual a la resistencia 2 multiplicado por la resta de I1 menos I2.
Entonces, recapitulando como dijimos hace un momento, tenemos acá la batería B1 más el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2. Pero acá tenemos en cuenta que ese voltaje va a estar determinado por una resta. Entonces vamos a reescribir esto de la siguiente forma, recordando que sería batería 1 más el voltaje en R1 más el voltaje en R2. Eso me debe dar igual a 0. El voltaje de la batería 1 son 28 voltios, más el voltaje en R1 que ya hemos establecido que sería I1 multiplicado por el valor de R1 más R2 multiplicado por la resta de I1 menos I2. ¿Por qué I2 es negativo? Porque va en sentido contrario a I1 y estamos analizando precisamente la malla 1 en este caso. Entonces, quien queda positivo es la corriente 1 y esta corriente 2 por desplazarse en sentido contrario adquiere un signo negativo. Entonces acá tendríamos que esto me daría igual a 0. Esta sería la forma de escribir la ecuación. Ahora pues simplemente vamos a proceder a sustituir los valores. Volvemos nuevamente, el valor de la batería más la resistencia 1 multiplicado por la corriente 1 más la resistencia 2 multiplicada por la resta de I1 menos I2, y eso me va a dar igual a 0. La resistencia número 2 debemos de multiplicarla por la intensidad de la malla 1 y la de la malla 2, porque esta resistencia comparte entre las dos mallas, es común a las dos mallas. El signo de la malla 2 es negativo porque el sentido de corriente de esta malla entra por la salida de la corriente de malla 1, dicho en otras palabras, se desplaza en sentido contrario. Entonces, retomando, el valor de la batería 1, 28 voltios, R1 vale 4 ohmios, multiplicado por la corriente 1, R2 vale 2 ohmios, multiplicado por la resta de I1 menos I2. Acomodando o reescribiendo la ecuación, nos va a quedar que 28 más 6 por I1 menos 2 ohmios por I2 me va a dar igual a 0. De esta manera tenemos acá escrita mi primera ecuación. Esta sería mi primera ecuación. Mi primera ecuación. Ahí la tenemos. Bien. Ahora vamos con la siguiente malla, que es la malla 2. En la malla 2 tenemos una fuente de alimentación que es B2 con un voltaje de 7 voltios. Bien, la resistencia R3 que ya la tenemos acá ubicada y la resistencia 2 que es común a las dos mallas. Entonces, el sentido que toma la corriente es el sentido de las agujas del reloj, ya eso lo hemos establecido desde un principio. Por lo tanto, esta corriente entra por el polo positivo de la batería y sale por el polo negativo. Entonces, en este caso, este voltaje, cuando lo vayamos a escribir, va a ser negativo. Entonces, este señor acá iniciaría como menos voltaje 2 o menos batería 2. ¿Ok? De esa manera estamos identificando que la corriente sale por el polo negativo. En el caso anterior la corriente salía por el polo positivo, la batería entonces tomaba un valor positivo, pero en este caso la batería toma un valor negativo puesto que la corriente sale por el polo negativo de la batería. Luego tendríamos que esa corriente entra por el polo positivo de R2, entonces tendríamos acá más I2, R2 multiplicado, abrimos paréntesis, por I2. ¿Por qué abrimos paréntesis, profesor? Bueno, recordemos que esa corriente, esa resistencia, es común a ambas mallas. Como estamos analizando I2, pues I2 ahora es positiva e I1 es contraria al sentido en el que circula I2. Por lo tanto, ahora I1 pasa a ser negativa. Sería I1. Y cerramos nuestro paréntesis. ¿Ok?
Tenemos acá resuelta ya esta parte de la malla. Y finalmente tenemos la corriente 2 atravesando la resistencia número 3, donde vamos entonces a escribir ahora más I2 por R3. Y eso me va a dar igual a 0. ¿Ok? Entonces, en este punto, así las cosas, vamos a escribir de manera ordenada lo que acabamos de escribir con letras. Dijimos que la corriente I2 sale del polo negativo de la batería, por lo tanto pasa a tomar un valor negativo, menos 7 voltios. Luego tenemos la resistencia R2, que está compartiendo o que es común a ambas mallas. Por lo tanto, R2, que vale 2 ohmios, lo voy a multiplicar por la resta de I2 menos I1, es lo que tenemos acá. Y finalmente, la resistencia número 3, que vale 1 ohmio, multiplicado por intensidad o por la corriente número 2, es lo que tenemos acá. Y la suma de esto, la suma algebraica, siempre igual a 0. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, simplemente reescribimos la ecuación y me va a quedar expresada de la siguiente manera. Menos 7 más 3 y 2 menos 2 y 1 igual a 0. Una vez que hemos hecho esto, tenemos entonces ahora ¿qué cosa? Tenemos un sistema de ecuaciones. Dos ecuaciones con dos incógnitas. I1 e I2. ¿Qué hacemos acá? Bueno, por cualquiera de los métodos matemáticos que ya nosotros manejamos, sea por reducción, igualación o sustitución, yo puedo ya establecer el valor de cada una de esas corrientes. La corriente I1 tendría un valor de menos 5 amperios y la corriente número 2 un valor de menos 1 amperio. ¿Qué significa el signo menos, profesor? Pues muy sencillo. El signo menos lo que me indica es que las corrientes en realidad están circulando en sentido contrario a como yo las establecí en un principio. Si revolvemos un poquito hacia atrás, si regresamos, habíamos establecido que estas corrientes tenían el sentido de giro a favor de las agujas del reloj. Pero resolviendo el ejercicio me doy cuenta que obtenemos resultados negativos. Estos resultados negativos me dicen que en realidad esas corrientes no circulan en sentido horario, sino que más bien lo hacen en sentido antihorario. Eso es simplemente. Ahora, ¿cuál va a ser tu trabajo? Bueno, vas a resolver en tu cuaderno el mismo ejercicio y vas a tomar en cuenta que la batería de 28 voltios va a reducir su voltaje a la mitad. Debes plantear las ecuaciones y enviarme un capture de todo el ejercicio, desde el dibujo del circuito hasta el planteamiento de las ecuaciones y finalmente el valor de las corrientes que vas a obtener. Bien, ese va a ser tu trabajo. Bien chicos, hasta aquí la explicación de la clase de hoy. En la próxima clase, en el Zoom que tendremos, vamos a hacer una pequeña práctica en vivo, vamos a hacer ejercicios un poco más complejos en cuanto a lo que es el análisis de malla y aclararemos las dudas a las que haya lugar. ¿Ok? Espero que la clase haya sido de su agrado. Cualquier duda o inquietud pueden consultarme vía telefónica. Espero que nos veamos muy pronto. Mil bendiciones para todos.